Ya. Los ministerios habíamos visto que son organismos centrales del Poder Ejecutivo, con personalidad de derecho público, interino a cargo de los ministros de Estado que conducen la gestión de los asuntos públicos de su competencia de conformidad con la política general del gobierno central. Los ministerios tienen funciones normativas, reguladoras, fiscalizadoras de ejecución. ¿Ya? Ya habíamos visto las primeras clases y les había comentado hace 2 semanas que los ministerios están adscritos al Poder Ejecutivo, ¿no? Nos recordamos quién conformaba el Poder Ejecutivo, el presidente y los ministros, ¿no? El presidente como órgano mismo de gobierno y los ministros que representaban a cada eh, sector público del país, ¿no? A través de los ministerios. ¿Ya? Entonces los ministerios se sujetan al derecho público, al derecho privado, al derecho público. ¿Ya? Listo. Ven de los asuntos públicos, de los servicios públicos en general. ¿Ya? Recordemos entonces que el Estado, una de las principales características que tiene es satisfacer las necesidades colectivas a través de los servicios públicos. ¿Ya? Listo. Entonces, varios de los servicios públicos son los brindan las instituciones públicas, ¿ya? Y varias instituciones públicas dependen de un determinado ministerio. Ya, a ver, una pregunta fácil, a ver. SUNAT, ¿a qué ministerio creen que esté adscrito? O dependa. ¿De cuál creen? ¿Alguno? Al Ministerio de Economía y Finanzas. Ya, correcto. SUNARP, de registros públicos, ¿a cuál estará adscrito? Ya, SUNAR está al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ya, listo. Entonces hay varias entidades públicas que se remiten a un ministerio, ¿ya? Y algunas no, de frente a la PCM, ¿ya? Como por ejemplo, si no me equivoco, el INEI, el INEI, el Instituto Nacional de Estadística, ¿ya? Remite de frente, no a un ministerio, sino de frente a la PCM, ¿ya? Listo. Los ministerios tienen funciones normativas, reguladoras, fiscalizadoras y de ejecución. Ya. Funciones normativas se rigen bajo la institución. Algunos de los ministerios y entidades públicas tienen leyes especiales de organización. Debajo de una ley hay un reglamento específico de cómo funciona cada entidad pública. ¿Ya? Fiscalizadoras, porque pueden hacer eh, fiscalización dentro de sus propios entes. Ya, por ejemplo, ¿no? Si estamos en el Ministerio de Salud, ¿no? El propio ministro de Salud puede ir a los establecimientos nacionales, a los hospitales nacionales. Ya puede crear resortes, ¿ya? También puede hacer una autofiscalización dentro de su propio ministerio, dentro de las instituciones públicas a las cuales tiene adscritas, ¿ya? Listo, fiscalizadoras y de ejecución, ¿no? Por ejecución entendamos todos esos programas de inversión que pueden tener dentro de los ministerios. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? El Ministerio de Salud con su propio presupuesto puede construir un hospital, ¿no? En una determinada provincia, un determinado distrito alejado, ¿ya? O implementar políticas públicas en un determinado sector dentro de su ministerio, ¿ya? De ejecución. Siguiente, por favor. Ya. Listo, entonces los ministerios, ya. ¿Cuántos ministerios tenemos? 21, ¿no? O menos, o 18.
18, ¿no? Ministerio de Agricultura, Ambiente, Cultura, Comercio Exterior y Turismo, Defensa, Interior, Energía y Minas, Educación, Economía y Finanzas, Desarrollo e Inclusión Social, Justicia, Mujer y Desarrollo Social, ¿ya? Producción, Relaciones Exteriores, Salud y Comunicaciones, Vivienda, Construcción y Saneamiento, ¿ya? ¿Ya? Hemos hablado, bueno, se habla bastante de estos ministerios a través de los medios de comunicación, ¿ya? Mm, Todos son importantes, ¿no? Sobre todo ahora último, de repente los chicos, ustedes han visto las últimas noticias, se está hablando bastante acerca del Ministerio de Agricultura, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar los próximos meses? ¿Alguien sabe? ¿Por qué tanto se habla? Bueno, una cosa es la cosa política, ¿no? Lo que se está hablando del ministro, y otra cosa es la cosa técnica. Yo me refiero a lo técnico. ¿Qué está pasando con el Ministerio de Agricultura o qué va a pasar? A ver, ustedes que tanto ven noticias, sobre todo de administración pública, ¿qué está pasando? ¿Quién levanta la mano? ¿Qué está pasando con el Ministerio de Agricultura, chicos? Nada, nada, chicos. De verdad tan alejados están del contexto de la administración pública. Ni siquiera es algo específico de la administración pública, es algo, un problema nacional que va a afectar a todos. ¿Ya? A ver, voy a preguntar al azar. A ver, Ada Reina, ¿sabrá de lo que estamos hablando? Ahí levanta la mano. A ver, les voy a dar un minuto. A ver, busquen qué está pasando, qué va a pasar con el Ministerio de Agricultura, cuál es el contexto nacional, hasta internacional que estamos, cuál va a ser esa problemática internacional a la que nos va a someter y vamos a depender bastante del Ministerio de Agricultura. La crisis de fertilizantes, doctor. ¿Quién comentó? No, no vi bien, por favor. Mamani Kansaya, doctor. ¿Cómo te llamas? Que no lo encuentro en el chat ahorita. Mamani Kansaya, Ediflor. Eh, Ya. Es decir, como solo estás con nombres en el Meet, no sabía tu, no salió tu apellido. Ya. Listo, como nos dice Ediflor, ¿no? Va a haber una crisis alimentaria en los próximos 2 meses y todo el mundo, la prensa, el contexto nacional, hacia quién apunta, hacia el Ministerio de Agricultura.
¿no? Por el contexto de esta crisis alimentaria internacional que va a haber en todo el mundo, ¿ya? Y el fin de semana que estaba viendo reportajes, ya se está dando una repercusión en el sector avícola, ¿no? Sobre todo la industria de Lima Sur, que es la que tiene unión de casi 30 grandes empresas avícolas. Se ve que ya no hay gallinas, ya no hay este la industria de la producción de huevos ha bajado casi al 90%, ya no hay trabajadores han sido despedidos los trabajadores, ¿no? Ya se están dando las primeras muestras de una crisis alimentaria, ¿ya? Listo, entonces todo el mundo de agricultura, ¿no? Fuera ahora del contexto político, ahora sí me voy a lo político, ¿no? Ya sabemos que lo político está ligado a lo técnico en la administración pública. Entonces, el contexto político que tenemos, ¿cuál será ahora con el ministro? ¿Alguien sabe? Eri, ¿algo más has leído, Ediflor? ¿Qué es lo que pasa con nuestro ministro de Agricultura? No tiene experiencia. Se Ya, reemplazó anterior ministro. ya, como decía, a ver, Alan, a ver. Lo están investigando actualmente porque no está informando los procesos que se está llevando a cabo, ¿no? Ya, como decía Edgar, no tiene experiencia, ¿no? Se viene una crisis internacional, ¿ya? Sumada ya a la crisis nacional que hay en agricultura, ¿no? Ya les he mencionado los ejemplos, ¿no? Que han salido ahora el domingo, el sábado, creo, el domingo, no me acuerdo. Ya la crisis nacional empezó, más la repercusión de una crisis internacional y la cabeza, bueno, el ministro no tiene nada de experiencia en agricultura, es más, no es profesional. Creo que estudió en un instituto técnico que ni siquiera está, que ya no existe, creo que es un instituto Bamba. Ya actualmente ha tenido procesos penales y actualmente tiene un proceso penal. Y ahí está casi a muy poco, bueno, de irse de repente a tener una prisión preventiva, ¿no? Ya. Entonces ahí tenemos el contexto de repente del Ministerio de Agricultura, ya que va a tener gran repercusión en los próximos meses por esta crisis internacional sumada a la crisis nacional. Ya. Agricultura, entonces, ¿de qué versará? De todo lo que tiene que ver con planificación de alimentos, ¿no? El ambiente, en el cuidado del ecosistema, el de comercio exterior y turismo, ¿ya? Tendrá que ver con todos los acuerdos comerciales internacionales. El Ministerio de Defensa, ¿de qué se encargará? De su propio nombre lo dice, ¿no? De la defensa internacional, ¿no? Ya. Interior será el ministro de Policía, Seguridad Interior, mientras que el de Defensa será el de Seguridad Exterior. Ya, salud ya sabemos, energía y minas, educación, justicia, producción. Ya, producción, ¿de qué se encargará? Del sector empresarial. Ya, listo. El Ministerio de Producción se encargará de todo lo que es el sector empresarial, microempresarial. Listo. Relaciones exteriores. Ya. Ahí vamos a trabajar bastante con los embajadores, con los plenipotenciarios, con el canciller. Listo. Trabajo y promoción del empleo, transportes, comunicaciones, vivienda y construcción. Ya. No hay mayor complejidad casi en alguno de los ministerios. Ya. De repente la novedad, ¿no? Creo que el presidente Castillo mencionó que iba a dar la creación de un nuevo ministerio.
¿no? ¿Cuál se acuerdan que iba a ser ese ministerio, esa promesa de campaña política que hizo? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál podría ser nuestro ministerio número 19? Nadie se acuerda, chicos. Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ya, correcto. Ya, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿no? Que algunos países en Europa lo tienen. Ya, pero hasta ahora ya creo que ya va a cumplir un año de su mandato y no todavía no se ha creado este famoso Ministerio de Ciencia y Tecnología. No, listo. Ya, listo. Entonces tenemos la unión, bueno, actualmente tenemos 18 ministerios, la unión de todos estos ministerios es en el Consejo de Ministros. ¿Quién es el que lidera a todos los ministros? El Premier, ¿no? ¿Quién es nuestro Premier actualmente? El señor Aníbal Torres, ¿no? Entonces él es el que dirige a todos los ministros, ¿ya? Supongamos que cada uno de los ministerios es como una gerencia, ¿no? La gerencia de Agricultura, la gerencia de Ambiente, la gerencia de Producción, la gerencia de Salud, ¿ya? Ese es el gerente general, pues el Premier, ¿ya? El presidente del Consejo de Ministros, o también llamado Premier. Listo. Ya. Siguiente, por favor. Ya. Consejo de Ministros. Ya. Entonces, el Consejo de Ministros es la reunión de todos los ministros de Estado. Ya nos reunimos entonces los 18 ministros. Ya. Consejo de Ministros, la reunión de todos los ministros del Estado. Ya, el Consejo se encuentra presidido por el presidente del Consejo de Ministros, que es el Premier, ¿no? El señor Aníbal Torres, quien es nombrado directamente por el presidente de la República. ¿Ya? Listo. El presidente del gabinete es quien preside las reuniones del Consejo de Ministros, ¿ya? Para que el Consejo de Ministros llegue a un acuerdo se requiere el voto aprobatorio de la mayoría de sus miembros, ¿no? De la mayoría de sus miembros. Ya, hemos visto cuántos integrantes hay en los ministerios, hay 18, ¿ya? Entonces, si 10 dicen sí y 8 dicen no va el proyecto, bueno, manda la mayoría. ¿Y qué pasa si empatan? 9-9. Entonces el presidente del Consejo de Ministros tendrá un voto dirimente, ¿no? Bien dirá no, bien dirá sí, ¿no? Inclinará la balanza. Ya. Sí, siguiente, por favor. Ya. Atribuciones principales. Ya. El Consejo de Ministros tiene, según la Constitución, las siguientes prerrogativas. ¿Ya? Aprueba los proyectos de ley que el presidente de la República somete al Congreso. ¿Ya? Listo. Les había comentado, ¿no? Entonces el presidente de la República también puede proponer leyes al Congreso. ¿Ya? Eh, También el Congreso le puede decir al presidente, oye, presidente, haz una ley en tal materia. Y la misma Constitución lo dice. Ya puede ser en materia tributaria, financiera u otro, ¿no? Por un lapso determinado. Entonces el presidente, ya sea que el Congreso le ha dicho hasta ley o el propio presidente por iniciativa propia hace un proyecto de ley, tiene que someterlo también a la diligencia del Consejo de Ministros, ¿no? Entonces el Consejo de Ministros aprobará el proyecto de ley que el presidente de la República va a someterle o va a plantearle al Congreso. Va a aprobar decretos legislativos y los decretos de urgencia que dicte el presidente de la República, así como proyectos de ley y decretos de resoluciones que disponen la ley. Mm, mm, a ver, chicos, acuérdense en este punto 2. ¿Se acuerdan cuando estábamos en el 2020?
y estábamos con los primeros meses, primeras semanas de la pandemia, con los primeros, etcétera. ¿Se acuerdan que el presidente salía casi cada la 1 de la tarde, 12 del día, mientras estábamos encerrados en casa, y se reunía y salía con todos los ministros? Y él decía, ¿no? Me acabo de reunir con el Consejo de Ministros y acabamos, vamos a tal decreto legislativo de urgencia para comprar 1 millón de pruebas rápidas, ¿no? O vamos a dar un decreto de urgencia aprobado por el Consejo de Ministros para prorrogar 2 semanas más el estado de emergencia. ¿No? Listo. O vamos a decretar, y él salía, ¿no? Con todos los ministros reunidos ahí en la mesa en esa mesa cuadrada, ¿no? Todos lo acompañaban. Y es lo que hace también el presidente Castillo, ¿no? Cada vez que da un mensaje a la nación y da un decreto de urgencia, sale acompañado de todo el Consejo de Ministros, ¿no? Porque sobreentendemos que previamente se ha reunido con ellos, ¿no? Han debatido, han aprobado, han visto de repente la táctica política también y la táctica técnica de cómo realizar tal decreto o tal decreto de legislativo de urgencia, ¿ya? Creo que el más claro ejemplo es cuando Vizcarra salía a las 12 a la 1 por televisión nacional, ¿no? Y nos decía cómo iba el COVID, las recomendaciones, nos ablandaba el corazón y ¡fum! Daba un decreto. ¿Ya? Listo. Ya, aprobaba los decretos legislativos y los decretos de urgencia que dicta el presidente de la República, así como proyectos de ley y los decretos y resoluciones que dispone la ley. Deliberar sobre asuntos de interés público. A ver. Mm, a ver, ayúdenme también a ver con un poquito, con intervenciones. Las intervenciones también van sobre la evaluación continua. A ver, googleemos todos. ¿Qué últimos asuntos de interés público ha sesionado el Consejo de Ministros? A ver, vayamos buscando. A ver, deja de compartir, por favor, Lisandro. Yo voy a compartir ahora. Está cargando justamente entrado a un acta de sesión que se ha dado en el Consejo de Ministros. Vamos a ver de qué han hablado la última vez que se han reunido el Consejo de Ministros. Ya con Pedro Castillo. Vamos a ver el acta. Ya. A ver a qué acuerdos han llegado. Yo lo voy a proyectar.
está cargando, como pueden observar. ¿Ya? Estamos entrando a un acta de sesión del Consejo de Ministros con el presidente. Vamos a ver qué asunto de interés han tocado, de qué han versado la vez que se ha reunido con el gabinete de ministros. ¿Okay? Está cargando, supongo que debe ser bastante extenso, que se demora tanto. O quizás ustedes han encontrado otras. Pin, pin, pin. Magister, ya encontré, creo que el que quiero proyectar, pero es del 2021, del 4 de agosto. No sé si ¿Ya lo descargaste? sí. A ver, proyectalo si no tú, porque es la misma, creo que lo que yo he entrado. Ya lo voy a cancelar ya. A ver, dejar de compartir. Ya, listo. Libre. Ya. A ver, sigue bajando. Ya, bueno, hacen un acta, ¿no? Un acta de reunión en Lima a las 4:00 y tantas de la tarde, el día 20 y tantos, se reúnen, no, a ver, regresa porfa a la página 1. Ya. Entonces, bueno, están poniendo el acta de sesión del 4 de agosto del 2021, casi un año, ¿no? Esta es la primera acta de sesión del Consejo de Ministros, ¿no? Ahí no había asumido, ¿cuántos días iban? 4 días, ¿no? De haber ascendido al mando del presidente Castillo, ¿no? Entonces, a los 4 días tuvo su primera sesión de Consejo de Ministros, ¿no? Entonces, este Consejo de Ministros lo está presidiendo, como dice el acta, el presidente de la República, Pedro Castillo, el premier Guido Bellido, los señores ministros Béjar, Pedro Franklin, entre otros, no los menciona a todos. ¿Quién más nos dice el acta? No asistió el señor Walter Ayala, ministro de Defensa, por encontrarse en comisión de servicios. Ya, listo. El ministro de Relaciones Exteriores informa que está a su cargo, que el sector a su cargo está actualizando las relaciones con otros países, ¿no? Brasil, Uruguay y Venezuela. El ministro de Economía informa sobre la transferencia en el sector a su cargo, ¿no? Estaban a 4 días, recién están transfiriéndose el cargo. Se refirió el restablecimiento de la regla fiscal y la meta de reducción para el otro año, ¿no? Estaban hablando de impuestos, listo, de presupuesto público, de gastos urgentes, de ampliación presupuestaria, de cómo va a ser la recaudación de impuestos. Ya. Ya, el ministro de Defensa informa que él quiere proponer los grilletes electrónicos, ¿ya? Listo. Esto de los grilletes electrónicos tiene un fondo en sí, ¿ya? Es descongestionar las cárceles. Ya habrán visto de repente en algunas películas que se les pone, sobre todo en Estados Unidos, ¿ya? Grilletes electrónicos. Personas que de repente ya van a cumplir una pena privativa de la libertad, o de repente su delito no soy tan grave, entonces el gobierno le coloca un grillete,
electrónico, ¿no? Y sabe por satélite dónde está, qué hace, etcétera. Tiene monitoreado. Con eso sabe que de repente si había un crimen el 13 de agosto a las 4 de la tarde, va a ver si la persona está en el crimen o no. ¿Ya? Si lo ha cometido o no. Listo, lo va a rastrear. Ya. Sigue bajando, por favor, baja, baja. Baja, listo. Ya ahí nomás, a las 7. Baja un poquito más. Ya, a ver, ve a la página 7 a la mitad. ¿Ya? Listo. Entonces, en la página 7, ya por entrar a la 8, me está hablando de las decisiones que va a tomar el Consejo de Ministros, ¿no? Por ejemplo, en el punto 3, 3.2, van a ser acerca del proyecto del decreto supremo, que verá, a ver, ya, en el punto 3.2, correcto. El proyecto del decreto supremo que va a prorrogar el estado de emergencia en los distritos de Mejía, Mollendo, Islay, en la provincia de Islay del departamento de Arequipa por peligro inminente de contaminación hídrica. ¿Ya? ¿Quién lo está proponiendo esto? El presidente del Consejo de Ministros, ¿no? El señor Bellido, en su momento era Bellido. Listo. Ya. A ver, vayamos antes del 3.3. Antes del 3.3. Ya. Bueno, en todo ese párrafo grande y nos dice seguramente el costo, seguramente nos va a decir los fines del proyecto, ¿no? Y al final ya nos dice, ¿no? Previo análisis y deliberación, el proyecto del decreto supremo fue aprobado por unanimidad por el Consejo de Ministros. ¿Ya? No participó en la votación la ministra de Desarrollo e Inclusión Social al haberse retirado para efectuar una comisión de servicios, ¿no? Entonces, lo que les estaba diciendo, ¿no? Ya deja de compartir, por favor. Listo, gracias. Entonces, el Consejo de Ministros se reúne y debaten proyectos legislativos. Perdón, proyectos que da el Poder Ejecutivo, ¿no? El propio Consejo de Ministros. En ese ejemplo hemos visto rápidamente, bueno, en el preámbulo, cada ministerio dice lo que está ejecutando, los problemas que está teniendo en su propio ministerio, etcétera. ¿Ya? Listo. Pero luego se proponen proyectos, ¿no? Listo. Proyectos de decreto mediante decreto supremo, proyectos de decreto de urgencia. En el ejemplo que hemos visto, han estado proponiendo, en este caso, el primer ministro, señor Bellido, ¿no? Que en su momento, él estaba proponiendo, prorrogar el estado de emergencia en Mejía, Mollendo, Islay, por contaminación hídrica. Ya, pues, después de toda la exposición, se somete a la votación del Consejo de Ministros y fue aprobado por unanimidad, ¿no? Todos, entiendo, los ministros votaron a favor. No votó la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, ¿no? Porque se fue de Comisión de Servicios. Ya. Listo. Ya. Ya, bueno, en ese informe hay bastantes, estoy viendo, ¿ya? Acta, reuniones del Consejo. Ya. Voy a seguir compartiendo las diapos ahora.
Vamos a compartir pantalla. Listo. En este consejo se encuentra presidido por el presidente del Consejo de Ministros, quien es nombrado directamente por el presidente de la República. Ya, correcto. El presidente del gabinete es quien preside las reuniones del Consejo. ¿Ya? ¿Se puede reunir el Consejo de Ministros sin el presidente de la República? Sí. ¿Ya? Entonces, ¿quién asumiría el mando? El premier, ¿no? El señor Aníbal. Pero si asiste el presidente de la República, ¿quién lo presidirá? Obviamente el presidente de la República. ¿Ya? Lo va a presidir el de mayor rango. ¿Listo? Ahora, para que el Consejo de Ministros pueda llegar a un acuerdo, se requiere el voto aprobatorio de la mayoría de sus miembros, ¿no? Ya lo viste en el ejemplo, ¿no? Alguien ha propuesto un proyecto un decreto de emergencia, lo han expuesto, lo han motivado, etcétera, y al final se somete a votación. Hemos visto el ejemplo, ¿no? Entonces, para que el Consejo de Ministros llegue a un acuerdo, se requiere el voto de la mayoría de sus miembros. ¿Correcto? Sí, correcto. Listo, atribuciones principales. Ya el Consejo de Ministros tiene, según la Constitución, tiene las siguientes prerrogativas, ¿no? Aprobar los proyectos de ley que el presidente de la República someta al Congreso. ¿Ya? Listo. Aprobar decretos legislativos, decretos de urgencia, como acabamos de ver en el ejemplo, que dicte el presidente de la República, proyectos de ley, decretos, resoluciones que dispone ley. Y deliberar sobre asuntos de interés público. Listo. Ya, vamos a ver entonces brevemente qué hace o alguna de las prioridades de cada ministerio. Uy, ahí se fue el internet. Chicos, no está compartiendo. No me han avisado que no está compartiendo. Ya, me avisan si no está compartiendo, ¿ya? Porque a veces se me bota el Meet o el Zoom, ¿ya? Se está compartiendo, ¿no? Ahorita. Se está compartiendo, ¿no? Sí. Ya, listo. Ya, ya. Ya, vamos entonces al primero, ¿ya? Relaciones exteriores, ¿ya? Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿ya? Va a tener entonces que ver acerca de tratar bastante con la política internacional, ¿ya? Tratados internacionales, ¿qué más? Ver el tema de las embajadas, ¿ya? Listo. Será la entidad estatal del Poder Ejecutivo encargado de elaborar y ejecutar la política exterior del Estado, ¿no? Política exterior. Va a trabajar en coordinación con los embajadores, cónsules peruanos, con acreditación en distintos países y organismos internacionales. Igualmente coordina, atiende y trata con las embajadas acreditadas ante el Estado peruano en Lima, con los consulados extranjeros acreditados en diversas ciudades y con los organismos internacionales que tienen sede o representación en la capital. Ya. Ya. Entonces va a trabajar con quienes, con los embajadores, con los cónsules, con organismos internacionales. Ya.
Ya, entonces el Ministerio de Relaciones Exteriores va a trabajar con la Embajada de Japón, que tiene su sede en Lima, ya, con la Embajada de Venezuela, que tiene su sede, ya. A su vez, no solo con de repente con las embajadas que estén en territorio nacional, sino también con las embajadas nuestras que estén en otros países, ¿no? De repente la Embajada de Perú que está en Argentina, la que está en Bolivia, o algún país quizás europeo. Listo. Ya. Ya. Ministerio de Defensa, ¿ya? Será ese órgano de las Fuerzas Armadas dentro del Consejo de Ministros del Perú que ejerce la política de Estado para la defensa integral del país, ¿ya? Defensa integral del país. Ya. Ministro de Defensa, entonces hemos visto que es la seguridad exterior, ¿no? Fuerzas Armadas, Ejército, Fuerza Aérea, Marina, ¿ya? Listo, todo lo que tenga que ver con fuerza bélica de defensa de la soberanía, tendría que hacerlo el Ministerio de Defensa, ¿ya? Comúnmente el ministro de Defensa siempre ha sido un ex militar, ¿no? Un comandante, coronel de alguna de las Fuerzas Armadas, ¿ya? Y es obvio, ¿no? ¿Quién más que alguien que ha dado casi, yo qué sé, 30, 35 años de servicio de repente a la Marina, a la Fuerza Aérea, al Ejército mismo, se conoce mejor de repente la misma capacidad bélica, eh, conoce mejor la capacidad misma bélica porque ha estado toda su vida sirviendo en las Fuerzas Armadas, de repente que un civil que asume el Ministerio de Defensa. ¿Ya? Listo. Recordemos que en tiempos de guerra, el que va a asumir casi, supongamos, ¿no? Nos ponemos en guerra con Bolivia, con Colombia, con Chile, con el país que sea, ¿no? ¿Quién va a estar a la cabeza? El presidente, ¿ya? Pero como figura política, pero el técnico, de repente el estratega que va a estar a la cabeza va a ser el ministro de Defensa, ¿no? Obviamente con el comandante de la Fuerza Aérea, del Ejército, con el almirante, perdón, con el contraalmirante, creo que es el más alto rango en la Marina, ¿no? Entonces ellos van a ser los cerebritos, por así decirlo, ¿ya? Listo, entonces el Ministerio de Defensa nos defiende la soberanía exterior, de los exteriores, listo. Del interior será la institución encargada del gobierno interior del Perú. Nos va a dar un orden interno y público, como es la Policía Nacional del Perú. Entonces, el Ministerio de Defensa, el anterior, era la seguridad externa, ¿no? Ejército. Y el Ministerio del Interior será de repente la seguridad interna. ¿Quién nos da la seguridad interna? La Policía Nacional. ¿Ya? Entonces, la Policía Nacional da un poco de orden interno, de seguridad, entre otras. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿la policía de quién depende? Del Ministerio del Interior. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿quién será el cargo máximo en la Policía Nacional? Creo que es siempre un comandante, ¿no? El comandante a quien ¿quién está por encima de un comandante? Pues está el Ministerio del Interior. Y se habrán dado cuenta, chicos, que cuando ustedes van a una comisaría o van a la prefectura o a alguna instancia policial, comúnmente una comisaría, ¿no? En la comisaría siempre ponen la figura del presidente, ¿no? La foto del presidente. Al costadito ponen la foto del ministro. Y al costadito ponen la foto del comandante de la policía. Y a un costadito a veces ponen la foto del comisario. ¿Ya? A veces sin foto ponen pues las letras, ¿no? En un papelote.
El presidente es Pedro Castillo, el ministro del Interior es Pepito XXXX, el comandante de la policía es Juanito XXX, el jefe de la macrorregión Arequipa, o sea, de toda la región, es el señor Pacheco, creo que es ahorita, y el comisario de repente y el comisario de Pedregal es el señor Pedrito, ¿no? Así te ponen en un degradé del cargo más alto hasta llegar a la comisaría, ¿no? Te ponen cuatro, los cinco que están por encima del comisario, ¿no? El presidente, el ministro, el comandante, el de la región policial y al último hasta llegar al comisario. ¿Listo? Ya. Entonces, la policía está supeditada al ministro del Interior, ¿no? Y el ministro del Interior al presidente. ¿Ya? Listo. Ministerio del Interior, entonces, y a ver, otros ejemplos. Se habrán dado cuenta, chicos, que cuando hay una huelga así grande y de repente hay disturbios muy grandes o a veces hay muertos por parte de la policía o por parte de repente de los huelguistas, siempre piden la cabeza a veces o la responsabilidad política del ministro del Interior. Ya a veces no chocan de repente mucho con el general de la policía, con el comandante, etcétera. Siempre van contra el ministro del Interior, ¿no? Porque se sobreentiende que él es la autoridad en la Policía Nacional. Ya. MEP, ¿ya? ¿Alguna duda entonces dentro de lo Ministerio del Exterior y Interior? Creo que ninguna, ¿no? Censo está ahí. Ya. Ministerio de Economía y Finanzas. Es el organismo encargado del planeamiento y ejecución de la política económica del Estado, ¿no? Con la finalidad de optimizar la actividad económica y financiera del Estado. Es establecer la actividad macroeconómica y lograr un crecimiento sostenido del país. Listo. Ya. Entonces, el MEP, ¿no? El Ministerio de la Plata. Ya. El Ministerio del Presupuesto. Ya. Está encargado del planeamiento y ejecución de la política económica del Estado peruano. Sí, correcto, ¿no? Entonces, el MEP va a definir cuál va a ser la política económica para el mediano y largo plazo. Va a plantear la inserción de nuevas políticas públicas en materia económica o no, o la retirada de alguna de ellas, ¿no? Y la ejecución misma. Ya. ¿Qué más va a hacer el MEP? Va a tratar de optimizar la actividad económica, darle un dinamismo a la economía, a las finanzas del Estado, establecer la actividad macroeconómica. ¿Ya? Eh, Hablando de macroeconomía, el MEP también va a ver sobre todo lo de la balanza de pagos. ¿No? ¿Alguien se acuerda qué es la balanza de pagos? Los de los cursos de micro y macroeconomía que hayan llevado, chicos. ¿Se acuerdan? ¿Qué será nuestra balanza de pagos? Será la diferencia entre las exportaciones y la importación. ¿Qué será la exportación? Lo que nuestro país le vende a otros países, ¿no? Y la importación, lo que le compramos a otros países, ¿no? En bienes, servicios y otros. ¿Ya? Listo. Entonces, el MED va a ver también que nuestra balanza de pagos sea siempre positiva. ¿Cómo positiva? Que nuestras exportaciones sean mayores a nuestras importaciones. ¿Por qué? Porque si nosotros vendemos la lógica misma lo dice, ¿no? Ustedes, chicos, ¿qué les interesa más si tienen un negocio? ¿Vender o comprar más? Vender, ¿no? Vender, porque si vendes, estás en azul, pero si compras y no vendes nada, estarás en rojo, ¿no? Si vendes 10 y compras 2, entonces estás en azul con un +8, pero si compras 10 y vendes 2, estás en un rojo en un -8, ¿no? Listo. Entonces, a un país que le va a importar vender más. ¿Ya? Vender más. ¿Por qué? ¿Por qué le interesaría más a un país vender más? A ver, chicos, alguien que me diga, veamos un poquito más de esto. ¿Por qué nos interesaría más vender más? Exportar más, macroeconómicamente.
Hay varias respuestas a esto, chicos. Ya, yo ahorita estoy uniendo todas las respuestas sola. Pero ¿quién me dice alguna respuesta? A ver, Danipsa Briseida. Nada. A ver, Rutzelia Blanca. Buenas tardes, profesor. Yo creo que le convendría más a un país exportar, porque, en primero, porque el dinero se movería aquí en Perú y traeríamos más ganancias, puede ser también. Este, aparte, creo que el movimiento del dinero es importante. Se ven las ganancias ahí. Ya, ya está bien. A ver qué nos dice Griselda. Griselda. Una Griselda. Jorgeli. Eh, Jorgeli. sí, doctor. Supongo que es importante exportar ¿Por en qué un sería más país importante? porque así se generan ingresos y, y también podría generar empleo. Este, y al generar ingresos puede sostener varias actividades. Más o menos por eso, creo yo. Ya. Listo. ¿Alguien más? De repente de manera voluntaria. Como les digo, son bastantes las respuestas, ¿no? A ver, Alan. Al exportar, Alan. yo creo que un país podría generar grandes reservas de divisas, las cuales pueden servir, ¿no?, al momento de importar de otros países. Ya. ¿Alguien más? Creo que estaban escribiendo en el chat. O era el WhatsApp mío. Ya. Sí, seguro me están escribiendo. Ya. Todas las respuestas son correctas, ¿no? A un país le interesa más exportar que importar, ¿no? A nosotros nos gustaría más que seamos que otros países dependan de nosotros, ¿no? Aquí no le gusta aquí no le gusta que las personas dependan de nosotros mismos, ¿no? ¿A qué país no le gustaría que otros países dependan de nuestro país? ¿No? Listo. Por ejemplo, en materia de minerales, cualquier país le gustaría comprar de Perú porque Perú casi tiene todos los minerales, ¿no? Varios dependen de nosotros, ¿ya? Listo. Ahora, las ventajas, como les digo, son varias, ¿ya? Bueno, como lo mencionaba, ¿no? Me equivoco, Rutzelia, te da un dinamismo económico, hace que de repente la oferta laboral también se incremente, ¿ya? Se incremente. Ya obviamente si empiezas a exportar más, tu capacidad empresarial también vas a tener gran demanda, vas a tener que contratar bastantes personas, eso va a formalizar también a las personas, vas a colocar en planilla, etc. Ahora, otra cosa que mencionaba Alan, importante es, bueno, aparte que te genera divisas, em, te ayuda a controlar la inflación, ¿ya? ¿Por qué? ¿Cuál es la moneda internacional en el comercio internacional? El dólar, ¿no? Todas las transacciones en importación y exportación es en dólar, ya en dólares. Ustedes habrán visto, chicos, chicas, cuando de repente entran pues a Wish, a Alibaba, ya no sé qué otros aplicativos, todo es en dólares.
O de repente ustedes hablan con el proveedor de China, con el de India, y sale la oferta en soles. No, todo es en dólares. ¿Ya? Todo es en dólares. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros exportamos, vamos a vender, yo qué sé, espárragos, vamos a vender, ¿qué otra cosa? El Perú es bueno vendiendo mandarinas, etcétera, ¿ya? A nosotros nos van a pagar ¿en qué? En dólares. Entonces, del extranjero nos depositarán, yo qué sé, $10,000, $20,000, y al final, esa plata que le estamos vendiendo, yo qué sé, a México, de México van a llegar $10,000 al país. Van a llegar $500,000 a tu cuenta bancaria, el monto que sea, ¿ya? Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que haya más dólares en el país, que tengamos más acumulación de capital, ¿ya? Ahora, ¿por qué controla la inflación? ¿Ya? Sencillo. Denme un segundo, por favor. Voy a contestar una llamada importante. Disculpe. Ya chicos, listo, regresemos. ¿Por qué era importante, chicos? Porque entraba dinero. ¿Ya? Listo. Entonces, a ver, hagamos un poquito de memoria en las últimas crisis que hemos tenido hace un par de meses, de las crisis del sobreprecio de los alimentos. Una de las consecuencias, ¿cuál era? Que no había muchos dólares en el país, ¿no? Que entonces, ¿qué tenía que hacer el BCR? Tenía que vender dólares, ¿no? Salía y inyectaba dólares al mercado, ¿no? Ponía a la venta 30 millones de dólares cada día, 40 millones de dólares. Entonces, con eso frenaba la inflación, ¿ya? Porque ponía dólares en el mercado. ¿Y qué pasa? ¿Y qué hace el BCR de repente cuando de repente el dólar? ¿Por qué vendía dólares? Porque el dólar estaba muy caro, ¿no? Estaba 4 soles, 4.20, 4.50, etcétera. Entonces, ¿qué hacía el BCR? Botaba dólares. No botaba, sino que los vendía en el mercado. Colocaba dólares en el país para que el precio del dólar no se dispare, ¿ya? Nos acordaremos entonces un poco de oferta y demanda, ¿no? Si el bien escasea, si el bien es escaso, entonces el precio es caro. Si hay pocos dólares, entonces el precio del dólar es caro. Pero si hay muchos dólares, ya, si de repente hay mucha oferta, entonces el precio de la demanda baja. Entonces, ¿qué hacía el BCR? Ponía dólares en el mercado para bajar que el precio se incremente. Y también hace lo contrario a veces. ¿Qué pasa si es que hay muchos dólares en el mercado y el precio del dólar baja mucho? ¿Qué hace el BCR? Los compra, ¿no? Los compra y trata de estabilizar el precio del dólar. Ahora, ese es un poquito. Ahora, regresando al ejemplo del MEP y la balanza de pagos, que es muy importante. Entonces, nosotros te compramos dólares, perdón, vendemos al exterior, nos ingresan dólares, ¿ya? Entonces el país tiene bastante flujo económico de moneda internacional, que es el dólar, y con eso amenguamos la inflación, ¿ya? Porque tenemos varios dólares circulando en la economía peruana. Con eso bajamos la inflación de la oferta y la demanda, ¿no? Entonces ya no escaseamos en dólares, más bien tenemos bastantes dólares, y con eso
le ponemos un pare a una inflación futura, ¿ya? Por eso es que es muy importante que un país siempre esté en azul en lo que es exportación y jamás esté en rojo en la importación, ¿ya? Listo. Ya. ¿Se entendió, chicos? Un poquito esto de la balanza de pagos, ¿no? La importancia de que siempre hay que estar en azul en exportación y jamás dejar que la importación esté por encima de exportaciones. Siempre hay que marcar azul. Hay que tener dinamismo, sobre todo de que ingrese dólares y dólares al país para que menguar la inflación, ¿ya? Listo. Y les hacía el comentario, ¿no? Seguramente ustedes también habrán visto, ¿no? A veces la gente decía que no me importa que el dólar esté alto, ¿no? ¿Acaso yo compro en dólares? Te decían, si el aceite está en soles. ¿Acaso yo pago en dólares el precio del combustible? Pero no entienden que la moneda internacional siempre va a afectar a la moneda local, ¿ya? Sobre todo en la economía peruana, que tenemos mucha sobredependencia de la moneda norteamericana, ¿ya? Listo, porque al final todas las transacciones se dan con exportación e importación, y la moneda internacional va a ser la que va a delimitar si es que estamos en inflación o si estamos en deflación, ¿ya? Listo. Lo ideal sería que la moneda peruana esté por encima de la moneda internacional, ¿no? Pero ahorita está estable, ¿no? En un 3.50, en 3 dólares 50, perdón, 3 soles 50, de que es lo ideal. Listo. Ya, entonces se entendió, ¿no? Un poquito esto de la balance de pagos. Ya, aparte de estos seguramente chicos, yo sé que lo han visto seguro en algún curso de economía general que han debido llevar o de microeconomía, etc. ¿Ya? Listo. Ya, entonces, empecemos. Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación del Perú es el sector del Poder Ejecutivo encargado de la educación en la nación. ¿Ya? Listo. Creo que esto es sencillo, ¿no? Ministerio de Educación que va a velar por la educación básica regular, ¿ya? Educación básica regular, ¿no? El Estado sabemos que va a dar los servicios básicos de educación, salud, etc. Entonces, uno de estos es el de educación desde su etapa formativa en inicial, primaria y secundaria, ¿ya? Listo. ¿Y por qué lo menciono universitaria? En el Ministerio de Educación. Es más, dentro del Ministerio de Educación también tenemos los institutos, ¿no? Como es el CENATI y el CENCICO. También están adscritos al Ministerio de Educación. ¿Por qué? ¿Por qué no menciono a la universidad pública? ¿Alguien me dice por qué? La universidad pública está dentro, chicos, está dentro de un organismo especializado como es SUNEDU, ¿ya? SUNEDU, ¿ya? La Superintendencia Nacional de Educación, de Educación Universitaria, ¿ya? Entonces, tenemos un ente rector especializado como es SUNEDU para toda la educación universitaria, pública o privada, ¿ya? Que último, chicos, de repente habrán visto las noticias, el Congreso quiere quitarle funciones a SUNEDU y reactivar lo que era la ANR, ¿no? La Asamblea Nacional de Rectores. Ya, listo. Bueno, a mi parecer la SUNEDU ha hecho un buen trabajo, ha mejorado bastante la educación, de repente en el sector público, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Estaba pidiendo que los docentes tengan mínimo el grado de magíster, doctor para enseñar, ¿no? Que los docentes hagan bastante investigación, que para que una universidad pública o privada esté acreditada ante SUNEDU, tenga cierto número de docentes que hagan investigación, bastantes docentes con el grado de doctor, que tengan mínimo las condiciones básicas de educación universitaria, ¿no? Por ejemplo, tener estructura de 3, 4 pisos, tener campus deportivos, tener bibliotecas digitalizadas, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que la SUNEDU está haciendo una buena labor. Quitarle facultades por cuestiones políticas creo que la va a debilitar, ¿no? Va a debilitar en sí a toda la universidad, en general, público o privada,
¿ya? De repente solo para beneficiar a un determinado clúster privado. Ya, listo. Entonces, Ministerio de Educación, vamos a ver la educación formativa en inicial, primaria y secundaria, ¿ya? Listo. Ellos van a ver todas las políticas. Ministerio de Salud, ¿ya? El Ministerio de Salud o MINSA, ¿no? Que son sus iniciales. MINSA es el sector del Poder Ejecutivo encargado del área de salud. ¿Ya? Listo. Ministerio de Salud. Ya. ¿Algo más les iba a comentar a estos chicos? Sí, ya. Algo preciso en el Ministerio de Salud. A veces el Ministerio de Salud no agarra todos los hospitales nacionales, ¿ya? Sino que le da facultades, chicos, a los gobiernos regionales. ¿Ya? Los gobiernos regionales tienen la administración de los hospitales del Ministerio de Salud. ¿Ya? Listo. Por ejemplo, el gobierno regional de Arequipa tiene la administración del Honorio Delgado, ¿no? Que es un hospital del Ministerio de Salud. Y hay algunos otros, de repente, hospitales pequeñitos o postas del MINSA. Pero se habrán dado cuenta que hay hospitales MINSA y hay hospitales e-salud. ¿Ya? Actualmente, no sé si problema, pero en el Estado peruano tenemos dos sistemas de salud. El MINSA y e-salud. ¿Ya? Se han dado cuenta, ¿no? Hasta ahorita no ha habido ningún proyecto de ley que haya logrado unificar a estos dos sistemas, el MINSA y e-salud. ¿Ya? Listo, lo ideal sería unificarlos. ¿Ya? Y de repente se habrán dado cuenta, chicos, que el sistema de salud, de e-salud, bueno, a mi parecer, es creo mejor que el del MINSA. ¿Ya? Yo las pocas veces que he ido al salud, el sistema es mejor en este sistema, que tiene casi una administración privada, entre comillas, de salud, que el de la administración pública del MINSA, ¿ya? Las personas que están en planilla, por ejemplo, van a e-salud, ¿ya? Las personas que tienen un CIS van al MINSA, ¿ya? Cuando de repente no debería haber de repente este acto de discriminación, ¿no? Si yo estoy asegurado, pues podría irme al MINSA. Y si yo tengo un CIS, podría irme a e-salud. Ya no tendría que de repente hacer tanto trámite burocrático para ir de un hospital del Ministerio de Salud o a uno de e-salud. ¿Ya? Listo. Ya. ¿Alguna duda, algún comentario, de repente ejemplificar que ustedes tengan? Educación, salud, algo, chicos. Una consulta. Justamente lo que estaba mencionando en el Ministerio de Salud, Adelante. usted menciona, ¿no? De que no debería de haber ese problema, ¿no? De que si yo tengo, es como MINSA, es decir, como tener el CIS, ¿no? Algo así. Y bueno, de la salud, ¿no? Podría yo elegir a cualquiera, ¿no? Ir para atenderme, pero me parece que en el de salud, como usted menciona, ¿no? Están en planilla, ¿no? La mayoría de los que pertenecen a salud son personas que están en planilla y creo que aportan, ¿no? Entonces, tal vez sea por eso también la diferencia de que salud tiene un mayor avance en el tema de que cómo gestionan ellos el tema de la atención, tienen más instalaciones, más equipos, más desarrollado, ¿no? Que el MINSA. Correcto, Clorina. Justo me has hecho acordar algo. Gracias por tu intervención. Entonces, los hospitales del MINSA, ¿de quién reciben presupuesto? Del Ministerio de Economía. Ya entonces tienen un presupuesto de repente bastante apretado. ¿Ya? Listo. Y también las propias gestiones del gobierno regional que puedan hacer. Ya, me acordaba, creo, el año pasado, del anterior gobernador que había, el señor Cáceres Yica, se veía en las partidas presupuestarias que tenía bastante plata, pero no las ejecutaba en ninguno de los hospitales, o de repente en obras, o de repente en obras de infraestructura, nada, sino que la plata seguía ahí.
O sea, hay plata, pero no hay capacidad de gestión, ¿ya? Entonces, el Ministerio de Salud tiene un presupuesto asignado por el Estado, por el MEP, ¿ya? Mientras que salud, como lo estábamos mencionando, que es donde se atienden casi los que están en planilla, ¿ya? Hablando de eso, ¿cuánto es el porcentaje que pagan los que están en planilla? El empleador paga el 9%, ¿ya? El 9% paga el empleador. Ya, esto no sale de tu sueldo, más bien sale del aporte propio del empleador que hace. Entonces, pues, veamos, ¿no? Una persona que gana, digamos, alucinemos ya, 10.000 soles y está en planilla, en institución pública, privada. ¿Cuánto será el 9% que dé el empleador? 900 soles. Ya, 900 soles. Entonces, esto va a salud. ¿Ya? Supongamos que hay otra persona que gane 20.000 soles. ¿Cuánto es el 9%? 1.800. Y mensualmente el empleador le da a salud 1.800. Así sea que el trabajador se atienda o no, o nunca se atienda, el aporte es obligatorio. Entonces, a lo que voy es, imaginemos, ¿no? Entra 1.800, entra 900, entra 1.000, entra 500, entra 100, de frente de salud. Entonces, por así decirlo, ¿no? Este pozo, entre comillas, por así decirlo, se va acrecentando en salud, ¿no? Entonces hay mayor presupuesto, ¿ya? Entonces hay mayor capacidad de repente de gestión, de inversión, y es por eso que los hospitales de salud, a mi criterio, los veo más equipados que a uno del Ministerio de Salud, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud depende bastante de los gobiernos regionales y del ministerio propio en Lima, mientras que salud se rige por un directorio. Ya tiene un poquito, está casi entre comillas como una administración privada. Ya tiene un directorio. Ya tiene un directorio. Entonces, mientras que el MINSA tiene de repente una partida presupuestaria definida para el año, en salud puede variar. Puede haber de repente incrementos brutales de depósitos o también de repente de gente que ha sido despedida. ¿Ya? Pero comúnmente, más bien ahí cada año crece. ¿Ya? Listo. Aparte que, como les menciono, casi está como tipo una administración privada. Yo creo que los hospitales de salud, a diferencia de los del MINSA, están innovando y están haciendo ahora atenciones virtualizadas, ¿no? Están casi tipo una clínica en algunos casos, ¿no? Algunos hospitales especializados de salud. Ya. Listo. Ya. Eso quería contarles. ¿Ya? De repente, alguna ejemplificación más, aparte de la señorita Clorinda? Ya. Estamos avanzando. ¿Ya? De repente un comentario más, ¿no? De repente hay personas que jamás van a ir de salud, pues han aportado durante 20, 30 años y prefieren ir a una clínica, ya, pues ir a una clínica a atenderse. Pero esos aportes que hace el empleador durante sus 20, 35 años jamás los van a recuperar, ¿no? Entonces esto va, y supongamos, va otra persona que recién está aportando pues 5 meses a salud, ¿no? Y de repente hay que hacerse una operación tasada, yo qué sé, pues en 20.000 soles, ¿no? Entonces ese fondo va hacia esa persona, ¿no? Para todos los gastos. Al final, la salud va a ser como un fondo común de apoyo a todos, ¿no? A todos. Mientras que es bastante tedioso, ¿no? De repente no hay aquí, le derivan a Lima, etc. Ya. El CIS, el famoso CIS. Ya, vamos a avanzar. Ministerio de Justicia, ¿no? Será el ministerio encargado de asesorar al presidente constitucional en temas judiciales de la nación. ¿Ya? Listo. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. ¿Ya? Ministerio de Justicia, chicos, no hay que confundir con el Poder Judicial. ¿Ya? El Poder Judicial es un poder aparte, y el Ministerio de Justicia
es otro ente aparte, ¿ya? Listo. El Ministerio de Justicia entonces va a asesorar en temas jurídicos al presidente de la República, ver, no va a tener injerencia en temas judiciales, ya de repente en jueces, en casos, etcétera, ¿ya? Listo. Pero sí va a tratar de hacer formas judiciales, va a tratar de repente de darle celeridad a algunas normas, ya en el legislativo que sea de materia judicial, listo, va a versar también acerca de derechos humanos, ya, y tiene algunas entidades a su cargo, ¿no? Como es registros públicos, listo. Ministerio de Agricultura, ¿no? También llamado el MINAGRI, ¿ya? MINAGRI. Ministerio de Agricultura y Riego. Es la institución del Estado peruano encargada del sector agrario. Tiene su sede en Lima, ¿ya? Listo. Entonces, todo lo que tenga que ver con tecnificación, riego, tierra, etcétera, Ministerio de Agricultura, ¿ya? Sobre todo el rol trascendental que ya hemos comentado a inicio de clase, de de esta hambruna mundial que se va a venir en el mundo, ¿ya? ¿Qué más para comentarles? Algo más les iba a comentar mientras estaba entrando agricultura. Ya. El otro día hablamos con unos colegas justamente en relación a este tema de la hambruna mundial. Ustedes conocerán al señor, ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el dueño de Microsoft? Se me ha ido, ¿no? Por ejemplo, el señor Bill Gates, bueno, él ya tiene bastante data, seguramente, eh, bueno, claro, bastante estadística, etcétera. Hace un par de años, seguramente ya sabía de la hambruna mundial que se venía. ¿Y saben cuántas parcelas se ha comprado esta persona en Estados Unidos? ¿Alguien tiene un dato promedio? Sí, el motivo es obviamente la siembra, ¿no? Y seguramente tendrá un pequeño monopolio. Ya, si no me equivoco, me dijo 1/4 de millón de hectáreas o de parcelas, no me acuerdo, pero es bastante extenso, ¿no? Lo que ha comprado en diferentes partes de Estados Unidos. Listo. Ya. Ya, entonces el Ministerio de Agricultura será encargado del sector agrario, ¿qué más? Del sector agropecuario, del desarrollo rural, ver los programas, los proyectos que tengan que ver con el sector rural, pesquero, ¿ya? Listo. Con tecnificación, entre otras. Ya. Ministerio de la Producción, ¿ya? Ministerio de la Producción, que ya les sabía que era todo lo que tenía que ver con lo que era un rubro empresarial, ¿ya? Rubro empresarial, pymes, etcétera. Él será el encargado de formular, aprobar, supervisar los niveles de producción, industria, manufactura y pesquería también, ¿ya? Listo. Entonces, el Ministerio de Producción o el Ministerio de las Empresas, de la Industria, va a tener que ver sobre políticas nacionales aplicables a actividades extractivas, de transformación, actividades productivas en los sectores de industria en general. ¿Listo? Ya. Entonces, este ministerio va a tener que tratar acerca de todo,
de la pequeña empresa, la mediana empresa, la gran empresa. Listo. Ministro de Trabajo y Producción del Empleo. ¿Ya? Será el órgano para la rama de empleo y tiene sede en Lima. Ya su sede principal. Tiene una sede centralizada, creo que está también justo por la universidad, ¿no? Cerca de la facultad, por la sede de ingenierías, tiene también una sede de, de- del Ministerio de Trabajo. Ya. Entonces el Ministerio de Trabajo también va a velar acerca de la correcta, de los correctos derechos laborales, ¿ya? Los derechos fundamentales mínimos de la población. Va a tener también un rol de fiscalización, ¿no? ¿A través de qué entidad? De SUNAFIL, ¿ya? Listo. Que es la Superintendencia en Acción Laboral, ¿no? Listo. Ya. Entonces, Ministerio de Trabajo va a haber políticas laborales, va a haber también una labor de fiscalización sobre los derechos laborales, que no se cometan abusos, inspecciones inopinadas a través de SUNAFIL, ¿ya? También SUNAFIL, ahora que recuerdo, tiene una de las políticas de corroborar, por ejemplo, si el empleado te registró en planilla o no, etcétera. Verificar si están pagando tu seguro de salud o no, entre otros. ¿Ya? Ministerio de Comercio Externo y Turismo. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú, o MINCETUR, es el ministerio encargado de los temas de comercio exterior del Estado peruano y la promoción de turismo en el Perú. Ya. El MINCETUR entonces verá todos los temas de comercio exterior, ¿no? Entonces queremos hacer un tratado, de repente de Perú-Alemania, un TLC, Tratado de Libre Comercio. El Ministerio de Comercio Exterior, porque netamente su función, el comercio, verá de repente cuáles serán los términos de referencia, qué productos entrarán a Alemania, qué productos de Alemania entrarán a Perú, cuáles serán los precios base LIBOR, o habrán medidas dumping, antidumping o no, etcétera, ¿no? En conjunto también de repente con la Cancillería, ¿ya? Listo. Con el Embajado de Relaciones Exteriores. Perdón, con el Ministerio de Relaciones Exteriores también. Ya. Entonces, todo lo que tenga que ver con comercio internacional lo va a ver el MINCETUR, ¿no? También con temas de promoción turística también. ¿Listo? Ministerio de Energía y Minas. Ya. Energía y minas. Ya. Será el sector encargado del sector energético y minero del país. ¿Ya? A su vez coordina para la distribución de la energía en la nación. Este Ministerio de Energía y Minas va a englobar, como su propio nombre lo dice, todo de repente la administración de los minerales, ¿ya? Energético, ¿no? El sector de electricidad y también el sector del petróleo, también el sector gasífero, ¿ya? Listo, entonces, las minas, el sector de la electricidad, porque también es parte de la energía, como sector energético, petróleo y gasífero. Ya hechos cuatro, ya nos acordamos. Minas, electricidad, petróleo y gas. ¿Ya? Listo. Y de repente descubrir de repente un sistema eólico en el país también lo vería, porque es una fuente energética, ¿no? Una fuente energética de energía limpia. ¿Ya? Esas grandes hélices que de repente ven de repente en otros países,
no las hay, aunque creo que me pareció ver un proyecto para colocar en Moquegua, ya, pero se quedó en proyecto, por parte del Ministerio del Ambiente, como políticas de energía renovable puras. Ya, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, ya, el famoso MTC, ¿no? Es el órgano del Estado peruano que busca lograr un ordenamiento territorial vinculado a áreas de recursos de producción, mercados y centros poblados, ya a través de la regulación, promoción, ejecución, supervisión de la infraestructura de transportes y comunicaciones. Ya. Ya. Entonces, en este ministerio vamos a tener la administración de eras, ya también la administración de las telecomunicaciones, ya los satélites de comunicaciones, ¿no? Por ejemplo, quiere venir un nuevo operador de repente de celulares, va a tenerle que pedir una licencia al ETC para tener de repente señal por satélite, datos, conectividad a internet, etcétera. Ya, listo. Ya, entonces la administración también de las carreteras nacionales. Ya, listo. ¿Qué más les iba a decir eso que le metes? Ya. Bueno, entonces otra de las funciones es, va a tener competencias exclusivas de transporte. ¿Ya? Transporte interprovincial, nacional, etcétera. ¿Ya? Listo. Vivienda, construcción y saneamiento, ¿ya? Será el encargado de las materias de vivienda, las construcciones que se realizan en el territorio peruano además de promover el agua y desagüe para todos los peruanos, ¿ya? Entonces el Ministerio de Vivienda va a tratar, bueno, una de las funciones que va a tener esa parte del saneamiento de agua y desagüe, va a ser la de buscar de repente la vivienda para más peruanos, ¿no? Me acuerdo de uno que hizo el expresidente Toledo, ¿no? Cuando puso su ministro al señor Carlos Brus, ¿no? Alias Techito. Y él él creó, cuando estaba de ministro, ese programa famoso de techo propio, ¿no? Creo que era techo propio, ¿ya? Donde les daba techo, o, y todavía me estoy quedando sin voz, donde les daba, sí, pues, ¿no? Les daba terrenos con casas construidas a tasas de interés bajísimas a familias peruanas, ¿no? Listo. Y ahora este de famoso techo propio, etcétera, te dan un bono de construcción, hay torres de edificios que se financian con techo propio, ¿no? Que también este bono lo da el Ministerio de Vivienda, etcétera. Ya entonces, el Ministerio de Vivienda, ¿de qué se encargará? De buscar la creación de diferentes programas, proyectos para subvencionar viviendas, ¿no? Como este famoso techo propio que aún existe en la actualidad. Ya, saneamiento, de promover que todo peruano tenga agua y desagüe básico. ¿Ya? Listo. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Bueno, este ministerio entonces va a velar por los derechos explícitos de las mujeres, la igualdad de la mujer y el hombre en materia de derechos, y no solo el de las mujeres, ¿no? Sino también de alguna población vulnerable que se sienta discriminada, ¿no? Por ejemplo, de repente los discapacitados, ¿no? Que no sean discriminados. O de repente alguna población lejana en la selva, un pueblito escondido que no les hacen de repente reconocer sus derechos, de repente hay invasiones que quieren explotar minería o petróleo, etcétera, ¿no? Son poblaciones vulnerables.
¿ya? O de repente el sector de comedores populares que se están asociando en Arequipa, ¿no? Es un sector vulnerable también. Y va a haber entonces el Ministerio de la Mujer, los derechos de la mujer, que tenga una igualdad laboral, salarial, en materia de derechos también, etcétera, y las poblaciones vulnerables. Listo. Ministerio del Ambiente, ¿no? Que va a tener que verse regulado todo con lo que tenga que ver con ecosistemas, la preservación del propio ambiente, etcétera, ¿ya? Su función de este sector ambiental es la de diseñar, establecer, ejecutar, supervisar políticas nacionales en temas ambientales, ¿ya? Reciclaje, reutilización, un oxígeno limpio, áreas verdes, entre otras, ¿no? Me estaba acordando que de repente una de las últimas leyes interesantes que han salido del Ministerio del Ambiente y que se aplican en este sector es esta ley del cero plástico, ¿no? Se acordarán, chicos, hace tiempo las bolsas en los supermercados eran gratis, ¿no? O en algunas tiendas. Ahora, en algunos lugares sigue siendo gratis, ¿no? Pero ahora te cobran 10 céntimos, 20 céntimos, 30 céntimos, hasta 50 céntimos por una bolsa, ¿no? Que antes te regalaban, ¿no? Todo esto para desincentivar el uso del plástico, ¿no? Que la población ya no use plástico. Ahora, hace poco, aparte de esto de la ley del plástico, también ha salido lo de que ya no se use Tecnopor, no nomás Tecnopor. Estos platos de Tecnopor, pues son, ¿no? Ya. Estos vasos, Tecnopor, platos de Tecnopor, etc. También se está dando para que se eliminen. Ya salió la ley. Ahora solo falta ya que los gobiernos locales implanten medidas correctivas de fiscalización para que se implanten sanciones a las personas que ya están, que venden Tecnopor. ¿Listo? Ya. Ministerio de Cultura, ¿no? Ministerio de Cultura del Perú es el sector del Poder Ejecutivo encargado de qué, de la cultura, ¿no? De la difusión de la cultura, difusión de artes escénicas, ya de artes plásticas, de la difusión de la historia en sí, ¿ya? Listo. Por ejemplo, yo subí aquí al Ministerio de Cultura y creo que en el sexto piso había línea del tiempo del Perú, ¿no? Y ahí te reproducían los videos de cómo era el incanato, cómo, y cada 2 horas te ponían los cortometrajes de cómo era el terrorismo, y así, ¿no? Toda la línea del tiempo para decirte cómo llegamos hasta el día de hoy, ya, cómo empezamos como incas, ya, hasta el día de hoy del último gobierno, ¿no? ¿Qué es lo que había pasado? ¿Ya? Listo, entonces Ministerio de Cultura que va a promover la cultura propiamente dicha, la historia, el folclore nuestro, la promoción de artes plásticas, ¿ya? Teatro, ¿eh? Pintura, música, todo lo que tenga que ver. ¿Ya? Listo. Mis chicos. Le hemos dado una vista rápida, ya lo de ministerios. Ya. Me creo que desde la siguiente clase vamos a retomar lo de evaluación continua con las exposiciones. Lo vamos a dejar acá porque quiero terminar de calificar y empezar a subir notas a DUT, al aula virtual y hacer lo de la evaluación continua, ya que tengo que seguir promediar. Listo, chicos. Entonces, ¿alguna duda? Nos quedamos aquí, ¿ya? Continuamos mañana. Quiero seguir calificando. Listo, chicos. Entonces, mañana seguimos, busquemos noticias y voy a preguntar qué es lo que hemos avanzado hoy día. Súper breve, mira, hemos tocado pincelar misterios, ¿ya? Siguiendo el sílabus. Listo, chicos. Nos vemos mañana y ya creo que mañana veremos lo de las notas, a ver si es que todo está ok o de repente alguna duda con alguna de las notas. Ninguna duda, ¿no?